La barra rígida ABCD está cargada y soportada como se muestra en la figura 5.15. Las barras 1 y 2 están sin esforzarse antes de que la carga P sea aplicada. La barra 1 está hecha de bronce con un módulo de elasticidad de 100 gigapascales y tiene una sección transversal de 520 milímetros cuadrados. La barra 2 está hecha de aluminio con un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y tiene una área transversal de 960 milímetros cuadrados. Después de que la carga P es aplicada, la fuerza en la barra 2 es encontrada en 25 kN, y la cual está producida en tensión. Entonces nos piden determinar primeramente los esfuerzos en las barras 1 y 2, la deflexión vertical del punto A y el valor de la carga P. Bueno, vamos a resolver este problema usando los conceptos de carga axial. Bueno, hay cosas que nos están dando el problema que podemos emplear para ir como solventando cada uno de los problemas que nos piden resolver en esta parte de los puntos ABC. Entonces, uno de ellos es básicamente obtener a partir de la información que nos dicen, por lo menos en esta parte de aquí hablan de que en la barra 2 el módulo de esta elasticidad es del material bronce con un valor de 100 gigapascales y que tiene una área transversal de 520 milímetros cuadrados. También nos dicen que en esa barra 2 la carga es de 25 kN. Y bueno, en esta parte de aquí nos dicen que tiene una longitud inicial de 0.8 metros. Técnicamente nos pueden con esa información dar a entender que con la fórmula de la pelea o PLE por A es posible calcular cuánto es la deflexión o la deformación longitudinal que tiene en el eje axial esta barra 2 si aplicamos cada uno de esos parámetros que están dados ahí en ese enunciado. Entonces, si yo sé que la carga vale 25 kN, o sea 25.000 newtons, y por otro lado pasando su longitud aquí a 0.8 milímetros, bueno, son 0.8 metros, esto pasaba a centímetros, son 80 y serían 800 milímetros lo que tenemos ahí. Voy a dejar esto en milímetros para que la respuesta no dé directamente en ese valor, dado que estamos pidiendo una elongación. Todo esto dividido, claro está, sobre el módulo de elasticidad, que en el bronce es de 100 gigapascales, es decir, 100 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado, y a su vez el área, que nos dicen que son 520 milímetros cuadrados. Entonces esa área también se pudiera convertir directamente para poder como atacar con esta parte del metro cuadrado la conversión. Entonces voy a hacerlo aquí de una forma implícita. Consideren ustedes que un metro tiene cerca de 1000 milímetros, pero como lo necesito en cuadrados, o sea, aquí esta parte del denominador le va al cuadrado, con el único fin u objetivo de poder calcular el valor apropiado de esa deformación que deseo obtener para la barra 2. Entonces, al hacer estas operaciones nos queda que el resultado es igual a, bueno, pero antes que nada miren aquí esto, ¿no? Solamente por aclarar, newton con newton se cancelan, esto pasaría a metros cuadrados, se cancelarían estos metros, milímetros cuadrados, como esto también se va, bueno, esto quedaría aquí al cuadrado y toda la unidad va a quedar en milímetros. Entonces, al hacer las operaciones el resultado es igual a 0.297619 milímetros. Ok, entonces eso tendría como referencia el valor de la deformación que sufre en tensión esta barra C. Bueno, si yo aplico esta carga P, entiendo que este punto C se correría hacia abajo, o sea, esto entraría en tensión esta barra 2 y esta barra B entraría en compresión, dado que pues la misma condición de carga aplicada sobre este pivot implicaría que esta se recorta mientras que esta se va a estirar, ¿vale? Entonces vamos aquí a quitar esto, ahorita vamos a trabajar muy bien sobre el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de formación de esta parte para darle como un sentido a ese cálculo. Muy bien, entonces como esto es la deflexión que sufriría el punto C, vamos aquí a considerar de que este punto, como está en perfecta conexión con la barra rígida ABCD, también va a hacer que al momento de deflectarse la barra en el eje axial 2, en esa misma distancia también se desplazará hacia abajo el punto C. Es decir, que la deflexión que va a sufrir C es exactamente igual a la deformación axial que sufre la barra 2. Es lo que quiero decir ahí. Que en este caso nos dio igual a 0.297619 milímetros.
Vale, vamos ahora a proceder con el diagrama de deformación. El diagrama de deformación básicamente es lo que veníamos conversando preliminarmente sobre lo que ocurre con estas barras cuando esta carga P se aplica hacia abajo. Bien decía ahorita que esta carga axial interna que sufre la barra 1 hace que esto se acorte, es decir, esto se desplace hacia abajo y que esta se estire y también existe un corrimiento hacia abajo. Entonces todas esas condiciones van a provocar que este punto A también se desplace mucho más y el punto D, como es un punto de rotación, básicamente lo que va a mantener es su posición inicial en el eje axial o en esta, digamos que esta coordenada vertical igual a 0. Entonces se va a formar como una especie de triángulo, ¿no? Que voy a pintar aquí a continuación. Listo, entonces aquí tendríamos el diagrama de deformación de la condición que estamos aquí conversando. Entonces esta línea que está segmentada como ABCD y que se encuentra colineal con el cuerpo original sería la longitud sin deformar. Y esto que está aquí mostrado sería como una especie de marca para las deflexiones, ¿no? Que sufriría en ese caso particular cada una de los puntos ABC de este problema. Entonces esta la vamos a llamar deflexión en A y esta deflexión en B. Claro, esta sería la deflexión en C. Entonces es curioso porque miren que aquí se forman entonces unos triángulos que están contenidos dentro de otros. Entonces aquí tendría una distancia entre el punto B y el punto D equivalente a 1.6 metros en total. Mientras que entre el punto C y el punto D marcaría, como bien lo dice, 0.5, y entre la carga aplicada P sobre el punto A y el punto D existe una distancia o un corrimiento de 2 metros. Entonces, si de pronto nos enfocamos en hacer triángulos rectángulos, aparecen las siguientes condiciones. La primera de ellas es que si de pronto nos enfocamos en calcular en función de este triángulo que estoy resaltando aquí en amarillo con respecto a este triángulo que voy a resaltar aquí en verde, miren que ellos comparten un mismo ángulo partiendo desde el vértice que en este caso sería el punto D. Entonces, si hacemos relaciones de triángulo, teniendo en cuenta que manejan los mismos catetos, por lo menos, perdón, el mismo ángulo para los catetos referentes, yo por lo menos sé aquí que si yo hago aquí una referencia, se observa de que la deflexión en C dividida entre su distancia, que aquí sería 0.5 metros, su distancia en el cateto adyacente al ángulo, o sea, esta de acá, 0.5 metros, es exactamente igual a la deflexión que hay en B, dividida sobre el cateto que tenemos en la parte adyacente para el triángulo en amarillo, que sería 1.6 metros. O sea que si yo aquí despejo este que voy a resaltar en amarillo, el cateto B, que en este caso hace referencia a la deflexión, obtendríamos que B es igual a multiplicar 1.6 metros sobre 0.5 metros y a la vez por el valor de la deflexión que sufrió C. Al hacer esta operación nos resultaría entonces que como la deflexión en C es la misma deformación lineal que sufre la barra 2, que aquí se ve que es 0.297619, vamos a reemplazar todos esos números para que de cierta manera, vamos a ponerlo por acá arriba, por aquí, nos dé entonces que la deflexión que va a sufrir B, el punto B, va a ser igual a dividir 1.6 metros sobre 0.5 metros y a la vez multiplicado por 0.297619 metros. Este resultado nos arroja que BC es igual a 0.952381 metros. Esta sería la respuesta asociada al cálculo de la deflexión que tendríamos en la barra B, que como bien se ve sería una deflexión que provocaría sobre toda esta barra una deformación axial por compresión. Para ir de pronto solucionando las condiciones que nos piden calcular en la barra 2, que está hecha de aluminio, vemos que en ese caso particular el valor de la referencia del esfuerzo que sufrirá esa barra 2 no es más que dividir la fuerza que sufre la barra 2 sobre el área transversal de ese elemento. Eso en la barra nos dicen que la carga son de 25 kilonewtons. Voy a poner 25.000 newton aquí. Todo esto dividido sobre el área que para el caso de esa de aluminio son 960 milímetros cuadrados. Entonces al resolver ese cálculo nos queda que el esfuerzo que sufrirá la barra 2 es igual a aproximadamente 26 megapascales. Entonces eso para referencia
de la barra 2. Ahora, vamos ahora a enfocarnos en los demás cálculos que nos piden para la barra 1 y asimismo con el tema que tiene que ver con la deflexión en A. En el caso de la barra 1, si bien es cierto que la deflexión en B produce un acortamiento, digamos que como son perfectamente conectados, puedo yo asegurar que la deformación que sufre axialmente la barra 1 es exactamente igual a la deflexión que sufre el punto B. Entonces, como estamos trabajando bajo unas consideraciones del rango elástico del material, se puede considerar sin ningún problema que esto va a ser igual a la carga que sufre nuestro material en la barra 1 por la longitud que tiene la barra 1 dividido sobre el módulo de elasticidad que tiene la barra 1 por el área transversal que tiene la barra 1. Si yo aquí despejo, digamos que esta parte del módulo de elasticidad y la longitud inicial, resulta entonces que haciendo aquí un arreglo matemático, P1 sobre A1 es igual a multiplicar la deformación axial que tiene la barra 1 por el módulo de elasticidad de la barra 1 y a la vez dividido todo sobre la longitud en la barra 1. Sin embargo, aquí se observa que este patrón numérico P1A1 es lo mismo que el esfuerzo que sufriría esa barra 1. Entonces aquí es lo mismo que decir esto, sigma 1 con referencia a la deformación axial de 1 por el módulo de elasticidad de 1 y dividido entre L1 será suficiente para obtener ese cálculo de carga. Entonces vamos aquí a proceder a reemplazar, ya que tenemos el valor de la deflexión como 0.952381 y equivalente a la deformación que sufriría axialmente la barra 1, lo vamos a afectar por el módulo de elasticidad de esa barra 1, que aquí en el problema nos dicen que es de 100 gigapascales, este que está aquí resaltado en naranja. O sea que aquí colocaría 100 gigapascales por este lado. 100 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Todo esto dividido sobre la longitud L, que para nuestra barra 1 lo dice la acotación, aquí se ve, pero de todas maneras para aclarar es de 0.6 metros. O sea que aquí tendría 0.6 metros dividiendo toda la relación matemática. Entonces aquí se observa que si cancelamos los metros, la respuesta que mejor se asocia a este resultado es igual a... Bueno, pero no sin antes aquí entender, para aclarar un error, esto quedaría en milímetros. Y por acá también tendríamos esta respuesta en milímetros. Esta de acá. Listo, entonces habiendo dicho eso, la respuesta que nos queda, haciendo luego las conversiones, tengan en cuenta que aquí 1000 milímetros es lo mismo que un metro. Entonces nos queda esto igual a 158.7 megapascales. De pronto, para algunas personas que vean este video, también podemos aclararles de que esta carga que sufre la barra 1, dado que está entrando para poder recortarse, es una carga a compresión. Vamos a colocar aquí C de compresión. Y la barra 2, que fue la que vimos hace unos minutos, estaría netamente en tensión. Entonces vamos a colocar aquí T de tensión. ¿Vale? Esto como para darle como más sentido a lo que es el concepto de carga axial. Y bueno, hasta ahí tendríamos entonces el resultado relacionado a lo que tiene que ver con los esfuerzos que sufren las barras 1 y 2 por causa precisa de esas condiciones de esfuerzo que tienen que ver con el rango elástico y las deformaciones axiales junto con sus deflexiones en esa posición de la armadura. Veamos ahora la deflexión en el punto A. Este proceso se haría exactamente igual como lo ejemplificamos al principio de este cálculo. Yo voy a acercarme aquí para verlo mejor en esta área de acá, aquí. Entonces miren que en ese caso particular me enfocaría en calcular este cateto, que dependería de todas las relaciones de los catetos, tanto opuesto como adyacente al ángulo que está pivotando en D, y podría tomar ya bien sea este triángulo que voy a resaltar aquí en verde, este de aquí, o puede ser el que voy a intentar colocar en amarillo, o más bien en rojo, este de aquí. Ya todo dependería de lo que uno puede tomar. Cualquiera de los dos sirve dado que es el mismo ángulo. Yo voy a escoger C. En este caso entonces borraría esto de acá. Solamente me enfocaré en calcular la relación de A con respecto a C. Es decir, tomaré todo este triángulo que está en amarillo, todo este de aquí, y
voy a tomar también como referencia a toda esta parte que está acá, solamente esos dos. Entonces, haciendo las correlaciones matemáticas, miren cómo sería. Voy a colocarlo por acá abajo. Partiendo entonces que la deformación o deflexión que sufriría en el cateto opuesto al ángulo que está pivotando en D sería la deflexión en A. Y bueno, eso estaría asociado a una posición en la condición adyacente equivalente a la suma de estas tres posiciones 0.4, 0.1 y 0.5, es decir 2 metros para ese caso de ese cateto. O sea que aquí colocaría 2 metros, serían exactamente iguales a la relación de la deflexión que sufre C con respecto a su deformación original, que aquí la habíamos colocado en un valor de 0.5, esta que está aquí. Es decir que su posición en la adyacente sería 0.5 metros. Listo, entonces para despejar de aquí BA nos quedaría entonces que ella es igual a multiplicar 2 metros sobre 0.5 metros y a la vez todo esto por BC. Se cancelarían esto y quedaría finalmente que la deformación en A es básicamente 1.190476 milímetros. Y claro, esto iría bajando, ¿no? Es para poder como asegurar que nuestro resultado vaya en esta posición del diagrama de deformación. Entonces esa sería la deflexión vertical que sufriría el punto B. Por último nos quedaría calcular la carga P, que básicamente es desconocida y es la que provoca precisamente todos estos efectos de deformación. Aquí netamente se puede trabajar con valores estáticos, o sea, es un concepto netamente estático el que brindaría esa solución. Entonces yo voy a calcular la carga que tendríamos en P de la siguiente forma. Ya que tengo el esfuerzo, que sería básicamente en el relacionado al esfuerzo 1, lo voy a multiplicar por el área que nos están dando en este problema como área 1. Esa área, según lo que dice el planteamiento, como esta es la barra 1, dice que la barra 1 tiene una sección transversal de 520, esta que está aquí. Es decir que con esa área 1 junto con el esfuerzo puedo calcular la carga interna que axialmente tendría este miembro de dos fuerzas en B. Entonces vamos a hacerlo por aquí en esta zona. La fuerza que tendríamos en 1 sería igual a multiplicar el esfuerzo en 1 por el área en 1. Ese esfuerzo me dio 158.7 megapascales. Todo esto afectado por el área que nos dio 520, si no estoy mal. Permítame, yo reviso acá arriba. Sí, 520 milímetros cuadrados. Existen muchas formas de solucionar eso. Vamos a darle formalidad nosotros con lo que conviene en el caso de un metro que tiene 1000 milímetros. Y bueno, un metro cuadrado tendrá 1000 milímetros al cuadrado. Entonces, resolviendo esta operación nos queda que el resultado es igual a 82.397 kilonewtons. Esto evidentemente sería compresión, ¿no? Porque en la barra que tenemos como 1, la carga estaría entrando para poder producir ese acortamiento que generaría ese diagrama de deformación que vemos ahí. Listo, entonces veamos cómo podemos solventar eso. Ya voy a borrar entonces esta parte, solamente para que podamos concentrarnos ya en la parte estática que nos permitiría calcular la carga P. Bueno, entonces aquí tendríamos una carga, ya como se ve todo esto, sacamos un diagrama de cuerpo libre, es decir, nada más nos enfocamos en la barra rígida ABCD. Entonces, aquí tendríamos una carga que estaría provocando las siguientes condiciones de deformación y por tanto las siguientes cargas internas. En este caso particular, aquí sobre esta sección de la barra 2 haría una carga que estaría saliendo del nodo, si este es todo el nodo, de acá, una F2, y aquí en esta parte de acá, si nos fijamos solamente en esto, estaría entrando para poder producir sobre este efecto las condiciones de deformación planteadas precedentemente. Entonces esta sería la F1 y esta la F2. Bien, vamos a hacer momento con respecto al punto D, de forma tal de que haciendo sumatoria de momentos con respecto al punto D, así pues nos evitamos calcular las reacciones ahí, se ha encontrado las manecillas de reloj e igual a 0. Entonces comenzaríamos con P,
que produciría un movimiento positivo porque sería contra las manecillas del reloj multiplicado por 2 metros. A la vez tendríamos a F1 que sería negativo acá, dado que el giro que produciría esa reacción F1 sería en este sentido, F1 por 1.6 metros. También tendríamos por otro lado un giro negativo de la fuerza F2 por 0.5 metros. Esto en teoría debe ser igual a 0. Entonces, hacer el respectivo despeje nos queda que P es igual a, bueno, pasando estos dos para allá positivos, reemplazando los valores de F1 y F2 y dividiendo todo entre 2 metros, ¿no? Esto ya es estática. Y ese resultado no es igual a otra cosa, sino a 72.3 kilonewtons. Sugiero entonces que en los comentarios me digan cómo les fue con esta parte de los reemplazos y miren si me da igual. Entonces estaré atento para contestar cada uno de ellos. Y bien, de esa manera entonces es como resolvemos este problema relacionado a la deformación por carga axial, donde el objetivo es determinar a partir de diagramas de deformación y los conceptos de cómo es el comportamiento de un material en el rango elástico, ciertos parámetros importantes a la hora de evaluar el desempeño mecánico de un material que está contenido en una geometría específica, como lo son, bueno, los esfuerzos, las cargas internas y, por qué no, las mismas deflexiones en los puntos de interés que están conectados entre miembros estructurales. No olvides suscribirte y darle like.